Ya, entonces vamos a empezar con nuestra actividad ya programada para hoy día. Agradezco nuevamente su comprensión por reprogramarnos para hoy día, ya, en en esta unidad temática. Así que vamos a grabar, ¿ya? Recording in progress. ¿Ya? Y vamos a dar inicio, ¿ya? a, eh, a nuestra actividad. Bien, entonces empezamos la unidad temática 5 que corresponde a la farmacología endocrina, ¿ya? Endocrina, o neuroendocrina, ¿qué más? Uterina y gástrica, ¿ya? Entonces, esta unidad temática, ya que involucra a todo lo que son la farmacología endocrina, y en la farmacología endocrina nos vamos a ocupar de las hormonas esteroideas y hormonas tiroideas. Hormonas esteroideas que ya iniciamos, la tuvieron la primera clase, y en esta oportunidad nos vamos a ocupar de otro grupo de fármacos análogos o que comparten esta estructura ya del anillo esteroideo que corresponden al grupo de hormonas esteroideas. ¿Quiénes son? Ya hemos visto glucocorticoides, mineralcorticoides. Ahora nos toca los estrógenos, los progestágenos y los andrógenos. Entonces, de ellos nos vamos a ocupar. Ya el tema de hoy día es farmacología de los estrógenos, los antiestrógenos, farmacología de los progestágenos, los antiprogestágenos, y de estos su rol como anticonceptivos hormonales, y luego nos ocuparemos de la farmacología de los andrógenos y los antiandrógenos. Bien, entonces, como siempre, recordando lo que ya ustedes conocen del curso en relación a actividades académicas anteriores, como por ejemplo la farmacología del sistema nervioso autonómico. Ya nos hemos ocupado de agonistas, antagonistas adrenérgicos, colinérgicos, la farmacología del sistema nervioso central, lo que ya hemos visto en la clase anterior, ya adrenocorticoides, glucocorticoides, mineralcorticoides, ya agonistas, antagonistas, ya. Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de hoy día? ¿Qué vamos a identificar hoy día? Aunque este tema ya lo hemos tratado en seminario, hoy día vamos a enfocarnos y vamos a orientarnos a cómo entender la farmacología de estas hormonas, porque a veces es un poco confusa entre estrógenos, progestágenos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es orientarnos a entender la farmacología de estrógenos y de progestágenos, ¿ya? Vamos a identificar a los estrógenos, progestágenos, andrógenos, ¿ya? La clasificación. Primero, identificar su clasificación. Naturales, sintéticos, cuáles son los que se usan o tienen utilidad terapéutica, ¿ya? Y sus antagonistas. También los antagonistas, eh, en su mayoría, tienen utilidad terapéutica. Diferenciar la clasificación de estrógenos, progestágenos, lo que ya les mencionaba, en naturales, sintéticos. Entender las propiedades, establecer, interpretar, relacionar las propiedades farmacológicas, ¿ya? Y el tema de fondo del curso. Todo alumno tiene que entender al finalizar el curso de todos los grupos farmacológicos que están programados, que los encontramos en el sílabo, ¿ya? Tienen que entender farmacocinética y farmacodinámica. ¿Ya? Tienen que conocer, dominar, interpretar, relacionar, aplicar la farmacocinética y la farmacodinamia.
¿ya? Ese es el objetivo principal, central del curso, ¿ya? Porque la parte ya de eficacia, seguridad, es parte de la terapéutica. Entonces, RAMS, ¿ya? De estos contraindicaciones e interacciones para su aplicación. ¿Por qué? Porque el curso está orientado a la clínica, a la terapéutica, a su utilidad, al beneficio en el usuario final que es el paciente. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos identificar y más que nada en este grupo de fármacos, riesgos, beneficios, beneficio, conveniencia. ¿Ya? Muy bien. Preguntas de control y esto es lo importante aquí. Aquí nos preguntamos, todos y ustedes tienen que conocer, dominar, interpretar, identificar la fisiología del ciclo ovárico. Es la base fundamental para entender la utilidad o para entender en general, ya desde su clasificación de estrógenos, progestágenos, andrógenos inclusive, ya sus acciones farmacológicas que están íntimamente unidas con su rol fisiológico, ya de los estrógenos, de los progestágenos y para entender el uso de los combinados, o sea, de la asociación de esta administración concomitante de estrógeno y progestágeno, ¿ya? Y además vamos a estudiar a los andrógenos, ¿ya? Bien, aquí encontramos eh, digamos, los órganos que involucran, o sea, toda la anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino, ¿ya? El ciclo ovárico es regulado, o sea, tiene una regulación neuroendocrina, ¿ya? Se inicia en el hipotálamo, ¿ya? En el hipotálamo con la síntesis de las gonadotropinas y estas a su vez en la hipófisis, ¿ya? Van a mediar la síntesis, la liberación de otras hormonas que actúan a nivel periférico, que tienen un rol fisiológico a nivel periférico. Entonces, desde aquí de la hipófisis, ¿ya? ¿Me están escuchando, chicos? ¿Me Sí, escuchan bien? sí, sí, doctora. Excelente. Ya, a ver, un momentito, tiento algo. ¿Cuántos vamos? 50. Ya. Ah, ah, ah. Bien, entonces, desde aquí de la hipófisis, vamos a encontrar tanto para hombres como para mujeres, ¿ya? Que se sintetizan hormonas, ¿ya? Y tienen o cumplen un rol fisiológico a nivel periférico, a nivel de gónadas, a nivel de endometrio, o sea, a nivel de ovario y a nivel de esta víscera llamada endometrio o lo que conocemos como el útero. Entonces, el útero con todas sus capas, sus tejidos, donde van a mediar un rol fisiológico, ¿ya? Y si no median un rol, o sea, no actúan directamente aquí, van a comportarse como mediadores o factores contribuyentes para la motilidad uterina, ¿ya? Entonces, aquí vamos pasando y luego ya el ovario, recordemos esta parte que sintetiza estrógeno, ¿ya? O sea, la cantidad de estrógeno más importante se va a sintetizar aquí y luego en el cuerpo amarillo, en el mismo parte, ¿ya? Donde se sintetiza la mayor cantidad de progesterona. Bien, entonces
Y estas hormonas ováricas, estrógeno y progestágeno, van a circular en sangre. La pregunta es, en este ciclo, ¿quiénes median un feedback negativo y positivo o positivo? Negativo, positivo o ambos, tanto estrógenos como progestágenos. ¿Bien? Igualmente aquí tenemos ya las hormonas que desde el hipotálamo, la hipófisis se liberan a nivel periférico. La hormona de crecimiento, que tiene un rol fisiológico o que actúa en el hígado, la CTH, la corteza suprarrenal, ya TSH en la glándula tiroidea, la hormona folículo estimulante eh, en el ovario, la hormona luteinizante igualmente, ¿ya? Y en el caso de los caballeros, la hormona luteinizante también actúa a nivel de los testículos, eh, estimulando la producción de testosterona y por ende su liberación. Igualmente otra hormona hipofisiaria prolactina, ¿ya? Muy bien, aquí vamos a encontrar, esta es una célula endometrial. De repente, no hay una relación directa de estrógenos. Sí, pero sí indirecta. ¿Por qué? Porque cuando los estrógenos circulan en mayor concentración en sangre, en esta célula aumentará el número de receptores para oxitocina. ¿Ya? Entonces va a mediar o la acción oxitóxica se va a ver aumentada con el aumento de contracciones de este músculo, de este tejido, de esta víscera, ¿ya? Y aumentan las contracciones para cumplir este rol de expulsión, de secreción. Por eso el endometrio es un tejido bastante irrigado, inervado, perdón, perdón, tiene un rol que lo vamos a ver ya en la siguiente clase, ya por cada tejido, ya tanto su acción oxitóxica como tocolítica. Y esto está mediado por mecanismos moleculares, donde vamos a encontrar ya mediadores, ya o segundos mensajeros como el ion calcio, AMP cíclico, GMP cíclico, que regulan esta contracción y relajación. Ahora vamos aquí a la parte que ya nos interesa de fondo. Pregunto, antes de continuar aquí, les decía la importancia que tiene ya entender este rol fisiológico del ciclo ovárico. Para entender, eh, interpretar, analizar y lo más importante, ¿ya? Y lo más importante, aplicar estas hormonas ováricas o estas hormonas, como son los estrógenos, los progestágenos, utilizados como fármacos con fines anticonceptivos, ¿cuál es el requisito, digamos, importante para su elección? Que quien administra, quien manipula, conozca, domine la fisiología del ciclo ovárico. Si no conocen su fisiología del ciclo ovárico, si no la han entendido, no la dominan, no recomienden, no prescriban. Primero entiendan su fisiología del ciclo ovárico. ¿Por qué? Cuando se usa con fines anticonceptivos, ¿ya? Que es el 90 o más, diríamos, de uso que tienen estas hormonas en el 90% de casos, de su utilidad es con fines anticonceptivos, con fines anovulatorios. Entonces, si estas hormonas ya se usan con fines anticonceptivos, ¿a quiénes se le va a administrar? ¿Ya? ¿Quiénes van a utilizar estas hormonas? ¿Mm? Entonces, quienes van a usar son mujeres, ¿ya? Mujeres
en edad fértil y además de ello, mujeres sexualmente activas, ¿ya? Entonces, ¿con qué finalidad se usa? Pues eh, con fines anticonceptivos, anovulatorios, cuando se elige como un método de planificación familiar. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, siempre que nos ocupamos de cada grupo farmacológico, cada grupo tiene una peculiaridad, tiene digamos, tiene una eh, identidad propia, ¿ya? Tiene características propias, propiedades farmacológicas e inclusive, bueno, químicas que los diferencia cada grupo de fármacos. En este caso, vamos a hacer énfasis en que se va a administrar a quienes, a mujeres en edad fértil, mujeres eh, sanas o que no hay una patología de por medio, si se usa con fines anticonceptivos. Claro que también tienen usos terapéuticos, pero si se usa con fines anticonceptivos, tenemos que considerar la responsabilidad. No puede ser posible que si se usa con fines profilácticos, al final o al cabo de cierto tiempo, pues estas mujeres que usan estas hormonas con fines anticonceptivos, se hayan ganado una patología como consecuencia de las reacciones adversas o una reacción adversa irreversible. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? El monitoreo, la evaluación, el control, valorar el riesgo-beneficio del prescriptor, del profesional de salud, ¿ya? Bien, vamos avanzando. Eh, Vamos con la clasificación, ¿ya? Vamos a encontrar aquí a los estrógenos, a los progestágenos, ¿ya? Estos, recordemos que estrógenos y progestágenos se sintetizan en nuestro organismo y eh, que también vamos a administrar como fármacos a sus análogos, ¿ya? Tanto de origen natural como de origen sintético. La mayoría de usos son de origen sintético. Entonces vamos a ocuparnos de los estrógenos, de su biosíntesis, sus acciones fisiológicas, sus acciones farmacológicas, su farmacocinética y farmacodinamia. También de los moduladores selectivos de receptores de estrógenos. Recordemos que los estrógenos o los receptores de estrógenos están ampliamente distribuidos desde el hipotálamo, ¿ya? Mamas, eh, ovario, e inclusive endometrio, tejido óseo, corazón, endotelio. Vamos a encontrar receptores no solamente en órgano reproductor, también en otros órganos, en otros tejidos. ¿Ya? Entonces, hay moduladores de receptores específicos de estrógeno, como fármacos como tamoxifeno, raloxifeno y toremifeno. Antiestrógenos como clomifeno y fulvestrán, estos que antagonizan la síntesis de los estrógenos, ¿ya? O antagonizan a los receptores de estrógenos. Inhibidores de la síntesis de estrógenos también vamos a encontrar, y no solo de estrógenos, sino también de otras hormonas. Progestinas, igual o los llamados progestágenos, ya que vamos a entender desde su biosíntesis y sus acciones farmacológicas, igual que en el caso de los estrógenos. Y vamos a identificar a los antiprogestágenos y moduladores de receptores como mifepristona y el ulipristal, ¿ya? Entonces, aquí vamos a encontrar ya este ciclo ¿ya? De síntesis de estas hormonas que nos interesan, que es de interés de esta clase, ¿ya? Desde el hipotálamo, la adenohipófisis, donde se almacena la hormona, el luteinizante, la hormona folículo estimulante, los ovarios,
los testículos donde también se sintetizan estrógenos. Tenemos aquí todo el mecanismo de biosíntesis de estrógenos, ¿ya? De progestágenos y de testosterona. Y estos, recordemos por qué nos referimos aquí a la transcripción génica, porque los receptores para estrógenos, ¿ya? ¿Dónde se encuentran localizados? Nos hemos ocupado siempre de los receptores localizados en membrana, metagotrópicos, ionotrópicos. Los receptores intracelulares lo hemos visto muy general. Aquí nos ocupamos de los receptores intracelulares. ¿Y por qué se refiere aquí a la transcripción génica? Porque el receptor tanto para estrógeno, para progestágeno, para andrógeno, son receptores intracelulares que se encuentran acoplados al ADN. Por eso es que una vez que se une esta hormona, digamos, o sea estrógeno, sea progestágeno, andrógeno, eh, endógena o como fármaco, van a llegar a formar este complejo fármaco-receptor y se inicia el mecanismo de transducción de señales, primero la transcripción génica, luego, o sea, lo que conocemos como transcripción, transducción y la síntesis de proteínas. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del receptor. Bien, pero este es el mecanismo por el cual desde el hipotálamo hasta las gónadas actúan estas hormonas. Primero las hipofisiarias, luego las ováricas, ¿ya? O de la que se sintetiza en el testículo, que es la testosterona. Hablemos ahora de los estrógenos. Los estrógenos naturales y los sintéticos, ¿cómo se encuentran clasificados? ¿Cuáles son los que se usan? ¿Ya? Bien, los estrógenos naturales que vamos a encontrar a los tres, que son de síntesis endógena, el estradiol, estrona y estriol, ¿ya? Eh, Y cuando estos naturales se usan como fármacos, vamos a encontrar diferentes sales de estradiol, ¿ya? El estradiol o 17-beta-estradiol, ¿ya? Como benzoato, valerato, cipionato, enantato, hemisuccinato, es como los vamos a encontrar para administrarse como fármacos. Estrona, que forma parte de estrógenos conjugados, y el estriol lo encontramos como una sal de succinato. Los estrógenos semisintéticos, que son los más usados, ¿ya? Y de quien nos conocemos, ¿ya? Su rol farmacológico, su farmacocinética, farmacodinamia, y estos que son dos grupos, los derivados esteroideos y los no esteroideos. Los derivados esteroideos que son análogos, digamos, del estradiol, tenemos al estradiol, mestranol, que son de uso, y los no esteroideos que son derivados del estilbeno, como el dietil estilbestrol, ya que se ha dejado de usar por algunos riesgos en fetos. Entonces, clorotrianicén, exestrol, bencestrol, que son de uso muy específico, ¿ya? Pero el que más se usa aquí o tiene utilidad terapéutica y más importante, sobre todo con fines anovulatorios, es el etinil-estradiol. Bien. El estrógeno natural más importante, el 17-beta-estradiol, más potente o más, digamos, potente en el sentido de la cantidad que se libera en el ovario, ¿ya? Es el estrógeno más importante en mujeres premenopáusicas. Estrona es un metabolito del estradiol, ¿ya? Eh, en relación a este, digamos, eh, tiene una menor eficacia y potencia estrogénica en relación al estradiol, ¿ya? Es el principal metabolito que circula en la menopausia. Y estriol, metabolito también del estradiol, con menor potencia y eficacia que estradiol. ¿Ya? Este vamos a encontrarlo en embarazo, ¿ya? Circula en embarazo,
y es el principal estrógeno producido por placenta. Los estrógenos endógenos que se sintetizan eh, en el ovario, que se sintetizan en nuestro organismo, sus propiedades farmacocinéticas, ¿ya? Van a ser similares a los estrógenos que se administran como fármacos. O sea, los fármacos son análogos de estos estrógenos endógenos, ¿ya? Aquellos estrógenos endógenos, perdón, exógenos que se usan como fármacos son moléculas muy lipofílicas, ¿ya? Son moléculas muy lipofílicas. ¿Qué significa? Que se van a absorber por todas las vías, pero tienen una sola vía de uso, que es la vía oral, ¿ya? Entonces, a determinar que aquí vamos a encontrar a estos estrógenos conjugados, ¿ya? Eh, que se utiliza en forma habitual como terapia de reemplazo. El estrógeno ha quedado relegado su uso para una terapia de reemplazo, ¿ya? El etinilestradiol es el estrógeno sintético más utilizado tanto de administración sola como terapia y reemplazo, como de uso combinado, ¿ya? Eh, Su absorción por vía oral es muy buena, ¿ya? Es muy, por lo mismo que son moléculas muy lipofílicas, ¿ya? Requieren dosis muy bajas para producir un efecto. Eh, Aquí encontramos algunos datos de estrógenos, ¿ya? Etinilestradiol, estradiol micronizado, el cipionato de estradiol, algunas sales, ¿ya? Y su uso oral y por otras vías, como son las vías parenterales, ¿ya? Que no son muy recomendados, digamos, sobre todo con fines anticonceptivos. Puede ser que para algunos casos específicos, en algunas situaciones clínicas especiales, sí sean vías de primera elección, ¿ya? Se absorben muy bien por vía oral, ¿ya? Los estrógenos naturales tienen una baja biodisponibilidad o su biodisponibilidad es menor en relación a los estrógenos sintéticos, ¿ya? Que se absorben muy bien por todas las vías, principalmente por vía oral. Tienen un metabolismo lento, por lo mismo que son lipofílicos y se almacenan en tejido adiposo, ¿ya? Eh, ¿Por qué la importancia de su administración por vía oral? Porque sufren metabolismo de primer paso muy importante, ¿ya? Y en este metabolismo de primera fase, pues van a estar mediados por reacciones de oxidación. Y en un metabolismo de segunda fase, glucuronidación y sulfatación. Sufren recirculación enterohepática. Esto es importante considerar, ¿ya? Eh, para digamos, tener en cuenta para elegir las dosis y considerar su vía de eliminación. La vía de eliminación siempre es renal, ¿ya? Pero en este caso, por ser fármacos muy lipofílicos, cuando las moléculas son muy lipofílicas y no logra el metabolismo polarizar a la molécula para eliminarse vía renal, se elimina vía biliar o vía hepática, ¿ya? Y miren aquí, si hay recirculación enterohepática, es una molécula difícil de eliminar vía renal, entonces va a sufrir o va a eliminarse también vía hepática. Ahora, recordemos que dentro de las proteínas plasmáticas nos habíamos referido siempre a tres tipos de proteína plasmática: albúmina, la proteína ácida, la alfa-glicoproteína, y las globulinas, que son idénticas o estructuralmente muy parecidas a albúmina, ¿ya? Y estas es donde se unen las hormonas esteroideas. ¿Estrógenos? Sí. Principalmente los naturales. Dice que los sintéticos se unen tanto a albúmina como a globulinas, ¿ya?
El tiempo de vida media de los estrógenos naturales es minutos, pero de los sintéticos son horas, por lo mismo de que sufren recirculación enterohepática y lo que ya les explicaba, la eliminación renal y hepática. Ahora, ¿hay acciones metabólicas? Sí, donde encontramos receptores van a mediar acciones, ¿ya? A nivel óseo tienen una acción antiosteoclástica, el número de, eh, disminuyen el número y la actividad de los osteoclastos. Eh, Tienen una capacidad osteoprotectora, los estrógenos, ¿ya? A nivel metabólico modifican los lípidos en plasma, pueden aumentar el HDL, aumentan triglicéridos en plasma y disminuyen el LDL, disminuyen los niveles séricos de colesterol total, alteran la composición de de la bilis, perdón, y favorecen varios factores de coagulación. Recordemos que en la práctica anterior nos ocupamos de los factores de coagulación, ya principalmente factor 7, 12, ya, y el plasminógeno. Disminuyen la síntesis de antitrombina 3, ya. ¿Cuál es el rol de la antitrombina 3? ¿Recuerdan que vimos en la práctica? Ujú. Aumentan la agregación plaquetaria, disminuyen la síntesis de renina, de enzima convertidora de angiotensina, endotelinas, alteran la tolerancia de la glucosa a dosis altas. También tienen una acción mineral corticoide, por lo mismo que estructuralmente son parecidos a la aldosterona, que es otra, o digamos, hormona, esta hormona mineral corticoide. Todos derivan del anillo esteroideo estructuralmente, ¿ya? Eh, o sea, son hormonas esteroideas. Y una débil acción mineral corticoide que puede retener sodio y agua. Y al retener sodio y agua, va a edematizar, va a aumentar la presión arterial, o sea, esto ya afecta otras funciones, altera otras funciones, ¿ya? A ver, un momentito. Vamos a ver. Eh, vamos a, vamos a entender ahora el mecanismo de acción, ¿ya? Recordemos que estas hormonas, tanto estrógenos, progestágenos y todas las hormonas esteroideas, tienen perdón, tienen un doble mecanismo de acción, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen o van a mediar un mecanismo de acción indirecto, ¿ya? Les preguntaba al principio, los estrógenos naturales y sintéticos que se sintetizan, o sea, aquellos que se producen en nuestro organismo, eh, median un feedback negativo o positivo. Median un feedback negativo o positivo. ¿Mm? Van a mediar un feedback negativo o positivo. Jesús. A ver, creo que no tengo. Tengo en clase a los delegados, a las delegadas. Sí, doctora. Muy bien. Estoy viendo que solo tengo 57 alumnos. Bueno, hoy día me tomaré la molestia de pasar la asistencia, ¿ya? Pasaremos la asistencia uno a uno. Muy bien, ya. A ver, vamos a terminar, ¿ya? Vamos a avanzar. Eh, aquí, les preguntaba, en el ciclo ovárico, los estrógenos,
fisiológicamente van a mediar un feedback positivo o negativo, ¿ya? Durante el ciclo ovárico. Pero la progesterona como progestágeno natural más importante va a mediar siempre un feedback negativo. Esto es en condiciones fisiológicas. Pero ¿qué sucede cuando administramos como fármaco? Como ya aumentan las concentraciones en plasma o las concentraciones que circulan en sangre, tanto estrógenos y progestágenos van a mediar un feedback negativo, ¿ya? Un feedback negativo. Y este feedback negativo va a modificar, ¿ya? El comportamiento de estrógenos y progestágenos de hormonas hipofisiarias en este ciclo, donde hemos visto una gráfica muy bonita, que vamos a verla ahora nuevamente. Entonces, esto va a modificar el comportamiento en este ciclo ovárico. Por otro lado, el mecanismo, digamos, el otro mecanismo que es directo, ya este es un mecanismo de acción indirecta. Vamos a encontrar un mecanismo de acción directa que va a estar mediado por los receptores. Un ratito, perdón, por favor. Ya. Entonces, aquí vamos a encontrar al receptor, el receptor intracelular. Vamos a encontrar aquí a unas moléculas que aparentemente son receptores que los vamos a encontrar en plasma, ¿ya? Pero estos se comportan como, digamos, translocadores, o sea, transportadores, ¿ya? Y están asociadas a unas eh, proteínas llamadas de choque de calor, ¿ya? Y estas son las que trasladan a la hormona esteroidea, en este caso al estrógeno, hacia el receptor acoplado al ADN, ¿ya? Entonces, aquí forman este complejo en esta estructura, en este dímero, y a partir de aquí se inicia todo el mecanismo de transducción de señales que ya habíamos comentado. La transcripción, ¿ya? La transducción, la transcripción, ¿ya? La transducción y la síntesis de proteínas. Aquí se inicia toda la transcripción. Aquí se forma un complejo, se traslada aquí, ¿ya? O sea, le sirve de facilitador, digamos, estas moléculas en plasma. Solo sucede para hormonas esteroideas, no para tiroideas, por ejemplo. ¿Ya? Y hasta que forman aquí el complejo fármaco receptor, en este caso, hormona, ¿ya? O estrógeno receptor. Y este complejo es quien inicia la transcripción. Luego continúa con la transducción para la síntesis del ARN mensajero y termina con la síntesis proteica. Es por ello que la respuesta en ese tejido en órganos, en las personas va a ser muy diferenciado por este mecanismo de acción. Este mecanismo de acción indirecto que lo vemos aquí, ay, no encontraba mi puntero, que lo vemos aquí, este mecanismo de acción indirecto aquí, ¿ya? Es de respuesta inmediata. Este mecanismo de acción directa es de respuesta tardía. ¿Bien? Vamos a continuar. Ahora es lo mismo que habíamos comentado, ¿ya? Y la importancia fisiológica de los estrógenos se inicia en la pubertad para lograr la madurez de los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? La administración de estas hormonas, ya sean con fines terapéuticos o anticonceptivos, ya inducen a un ciclo, digamos, artificial, o sea, van a simular un ciclo ovárico. Por eso es importante entender la fisiología del ciclo ovárico antes de administrar estas hormonas, ¿ya?
Eh, También pueden ser útiles como terapia de reemplazo en mujeres ya menopáusicas o posmenopáusicas que pueden proteger o pueden contribuir con algunas otras funciones que no sean en órganos reproductores o en ciclo ovárico, por ejemplo, en proteger de la osteoporosis, ¿ya? En prevenir alguna otra función que cumplen los estrógenos. Pero quien lo tiene que determinar es el profesional. ¿Quién tiene que evaluar? O sea, el profesional clínico, o sea, el médico. ¿Por qué? Porque hay que valorar riesgo-beneficio. Puedo utilizar estas hormonas para prevenir osteoporosis, pero tengo que valorar los riesgos que implica en esa persona, individualizar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el uso, como habíamos visto, terapia de sustitución como reposición que puede darse en mujeres jóvenes, ¿ya? A- Al inicio casi del ciclo ovárico, recordemos que los adolescentes, cuando inician su ciclo ovárico, este es muy irregular. Insuficiencia ovárica primaria, insuficiencia ovárica secundaria, osteoporosis, síntomas vasomotores, ¿ya? En la protección, ¿ya? De enfermedades cardiovasculares, reduce la atrofia urogenital y su uso principal como anticonceptivo. Bien, entonces, y aquí los usos, ¿ya? Eh, cuando se prescribe para mujeres posmenopáusicas, ¿ya? Valorar el tiempo de administración. Las dosis que se van a administrar es importante, minimizar las dosis. De las dosis va a depender la respuesta en los diferentes órganos y tejidos, ¿ya? Eh, es importante valorar los riesgos en determinados tejidos, como en mama, como en endometrio, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las respuestas de estas hormonas? La RAM vamos a encontrar a nivel metabólico, aumento de triglicéridos, colesterol biliar, ¿ya? Eh, Aumento del colesterol biliar, efectos cardiovasculares, el riesgo de trombosis venosa, mayor riesgo de accidente cerebrovascular, el riesgo se triplica si hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, ¿ya? Entonces, si hay antecedentes, ¿ya? de antecedentes familiares, entonces tenemos que ponderar los riesgos. Otras RAMs que pueden ser náuseas, vómitos, mastodinia, edema, hemorragia, amenorrea, aumento de peso, migraña, endometriosis que puede reactivarse, alopecia, aumento de la pigmentación de la piel como el cloasma, deficiencia de ácido fólico, de vitamina B6. Esto es importante entender aquí cuáles son las RAMs y esto que no hemos considerado aún las RAMs a nivel del sistema nervioso central que están inmersas dentro o deben ser consideradas como algunas, como irritabilidad, cambio, estados de ánimo, entonces que van a verse influenciados. ¿Y por qué? Porque el rol fisiológico de los estrógenos y progestágenos a nivel del sistema nervioso central, también estos se comportan como neurotransmisores, ¿ya? ¿Hay interacciones? Sí. Por ejemplo, disminuye la absorción de estas hormonas, ¿ya? Fármacos como son aquellos inhibidores o antagonistas del receptor H2 de histamina, los antiulcerosos como ranitidina, inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? Inhibidores de la bomba de protones
Sucralfato, tetraciclinas, apicilinas. Aumentan el metabolismo hepático, los inductores enzimáticos como rifampicina, barbitúricos, incrementan el metabolismo de los estrógenos y este puede reducir la eficacia de los estrógenos. Bien, hoy ya. Ah, Aquí vamos a encontrar ya a los moduladores de receptores de estrógenos como bueno, tenemos a los propios estrógenos naturales y sintéticos que tienen afinidad por los receptores en mama, en endometrio, en hueso, ¿ya? Otros como tamoxifeno que tienen afinidad por el receptor en mama, pero se comportan como antagonistas y en el endometrio débilmente como agonistas, pero igualmente que en el hueso. Raloxifeno se comporta, tiene afinidad por el receptor en mama, en endometrio, pero se comporta como un antagonista, ¿ya? Y en hueso como un agonista, igual que basedoxifeno, ¿ya? Que también se comporta como antagonista en mama, en endometrio, pero en el hueso como un agonista. Asimismo, vamos a encontrar a otros ya moduladores selectivos de receptores estrogénicos como clomifeno, tamoxifeno y raloxifeno. ¿Ya? Ahora, nuevamente volvemos a este ciclo, ¿ya? Eh, a este ciclo que es cerrado desde el hipotálamo, pero este es un ciclo, ¿ya? Que va a depender uno de otro, hipotálamo, hipófisis, gónadas, endometrio. Entonces, dependiendo de la circulación de estrógenos y progestágenos o de estas hormonas esteroideas en sangre, se va a regular este feedback en el hipotálamo y por ende en hipófisis, ¿ya? Entonces, cómo estos estrógenos van a mediar y cómo va a verse inhibido por otros fármacos que también modulan a no solamente receptores, sino también la síntesis de estrógenos, ¿ya? Vamos a encontrar a los llamados antiestrógenos, que son moduladores selectivos de los receptores, que ya lo hemos visto, los conocidos SERM, tamoxifeno, ¿ya? Eh, Estos antagonistas de receptores de estrógeno, perdón, estos antagonistas de receptores de estrógenos en el tejido mamario y agonista parcial en endometrio y hueso, inhiben el crecimiento del cáncer de mama dependientes de estrógeno, pero estimulan el crecimiento endometrial, ¿ya? Pueden incrementar el riesgo de cáncer endometrial. No más de 5 años para disminuir el riesgo de cáncer endometrial, ¿ya? O no más de 5 años que debe administrarse este tamoxifeno. Ahora, útil para la prevención y tratamiento paliativo y auxiliar después de la ablación primaria en el cáncer de mama. Vamos a encontrar como RAMS, ¿ya? El síndrome de Steven-Johnson, ¿ya? Cáncer de mama contralateral, enfermedad tromboembólica, cáncer endometrial, bochornos y una irregularidad en el ciclo menstrual. Tenemos aquí a otros moduladores o antiestrógenos como raloxifeno, toremifeno, clomifeno, ¿ya? Igualmente antagonistas de receptores de estrógenos, ¿ya? Antagonistas de receptores de estrógeno en tejido mamario y endometrio, pero en el caso del raloxifeno, agonista de receptores de estrógeno en hueso, ¿ya? Eh, y esto eh, disminuye o va a ser útil para la disminución de la resorción ósea, retrasa y previene la progresión de osteoporosis, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Un momentito, por favor.
continuar, ¿ya? Eh, Bien, entonces estamos acá con los antiestrógenos, ¿ya? Raloxifeno y tamoxifeno en un estudio disminuyeron el 50% del desarrollo de cáncer de mama, ¿ya? Toremifeno, ¿ya? Que es un antagonista de receptores de estrógenos en tejido mamario, está aprobado para el tratamiento de cáncer cáncer mamario metastásico en mujeres posmenopáusicas. Clomifeno, ¿ya? También que es un antagonista del receptor, ¿ya? En mama, en endometrio, en mama sobre todo, ¿ya? Este, ¿ya? Va a aumentar la liberación de gonadotropinas, ¿ya? Y va a ser útil para tratar infertilidad femenina por trastornos de ovulación, ¿ya? Eh, Este tiene otro uso a diferencia de raloxifeno, tamoxifeno, toremifeno, ¿ya? Entonces, sus usos en estos casos de los antiestrógenos son muy específicos a diferencia de los estrógenos o de los agonistas, digamos. Sus usos son bastante diferenciados. Lo que aquí vamos a identificar, además del uso, es el riesgo de reacciones adversas, donde muchos de estos no son claramente identificados por lo mismo que son digamos, de uso individualizado, específico en determinadas mujeres con estas o al cual se elige como tratamiento, ¿ya? Entonces, pero ahora, considerando eh, el mecanismo por el cual actúan estos fármacos, pues van a afectar no solamente en el ciclo ovárico, sino también en otras funciones o en otros roles fisiológicos de los estrógenos, sea a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central. Bien. Ahora, tenemos también otro grupo de antiestrógenos que llamados inhibidores de aromatasa, ¿ya? Estos que son inhibidores competitivos, digamos, son antiestrógenos indirectos porque son inhibidores competitivos de aromatasa, enzima que cataliza la formación de estrógenos a partir de precursores androgénicos, ¿ya? Por otro lado, tenemos al exemestano y formestano, inhibidores irreversibles de la aromatasa. ¿Para qué son útiles? Para tratamiento de tumores dependientes de estrógenos, tratamiento y prevención de cáncer metastásico positivo, ¿ya? Para receptores de estrógeno en etapas iniciales, localmente avanzado y metastásico. Pueden ser eficaces, ¿ya? Pueden ser más eficaces que los antagonistas del SER, ¿ya? Lo que hemos visto anteriormente, tamoxifeno, clomifeno. Como RAMS vamos a encontrar tromboflebitis, fracturas por osteoporosis, hepatitis, aumento del riesgo de neoplasia, solo anastrozol, pancitopenia, derrame pleural, ¿ya? Entonces, hipertensión arterial, edema periférico. Miren todas las RAMS que pueden presentar, así como administramos, que son de uso específico para enfermedades eh, complicadas, como es el cáncer de mama, entonces también tienen RAMS de alto riesgo, RAMS que son eh, o que hay que identificar en cada usuaria, ¿ya? El riesgo de fracturas va a estar presente. Ahora, la hepatitis va a depender de cómo se administran estos fármacos, quiénes tienen más probabilidad. eh, el aumento del riesgo de neoplasias, o sea, este fármaco, pues va a limitarse su uso si hay antecedentes familiares, pancitopenia, derrame pleural, hipertensión arterial, que van a estar presentes. Bien, ahora vamos a ver los progestágenos. ¿Ya? Los progestágenos, que son un grupo de hormonas esteroideas, también utilizadas o principalmente utilizadas con fines anticonceptivos, con fines anovulatorios, pero que además tienen otros usos terapéuticos, ¿ya?
Bien, vamos aquí. Aquí vemos ya un ciclo ovárico un poco más detallado, ¿ya? El comportamiento de las hormonas, ya hipofisiarias como la hormona foliculoestimulante, la hormona luteinizante, estrógenos, progestágenos y cómo se modifica el endometrio, ¿ya? Cómo cambia el tejido endometrial en el ciclo ovárico. Miren esta maravilla. Este gráfico es una belleza. Cómo se comportan las hormonas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se va a modificar el comportamiento de estas hormonas en el ciclo ovárico? O sea, ¿cómo se van a modificar estas gráficas? ¿Cómo se modifican? Administremos, sea con fines anticonceptivos o con fines terapéuticos o para otros usos específicos. Entonces, estas gráficas que las vemos tan bonitas, ¿cómo se van a modificar? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Por eso la importancia, y vuelvo a insistir, si van a administrar estas hormonas, sobre todo con fines anticonceptivos y otros usos que se pueda seleccionar o elegir para otro uso, tengo que entender la fisiología del ciclo ovárico, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí vemos esta gráfica. Luego vamos a volver a esta gráfica, ¿ya? Para terminar también. Ya. Aquí encontramos la clasificación de de progestágenos, perdón, de progestágenos, ¿ya? Como progestágeno natural más importante, la progesterona y sus análogos, la hidroxiprogesterona, medroxiprogesterona, ¿ya? Megestrol. Los derivados, aquí vamos a encontrar derivados, ¿ya? Androgénicos, como son derivados de 19-nortestosterona, como la noretisterona, desogestrel, ya, linestrenol, noretinodrel, etinodiol y el levonorgestrel. ¿Ya? Los derivados del 17 etiniltestosterona, como la dimetisterona y los derivados de espironolactona, ¿ya? Drospirenona, espironolactona, aún más parecido a los mineralcorticoides. Bien, ahora, progestágenos, ya la progesterona se produce en respuesta a la hormona luteinizante en la mujer y es secretada por el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, a mitad o en la segunda, durante la segunda mitad del ciclo ovárico, del ciclo menstrual. En el hombre secretado por testículos también se sintetiza en la corteza suprarrenal en caso de hombres y mujeres, ¿ya? En la mujer promueve el desarrollo del endometrio secretor, la implantación del embrión ya formado, niveles altos de progesterona que se liberan en la fase lútea inhiben la producción de gonadotrofinas y por lo tanto evitan una nueva ovulación. Esto es, esto es lo que conocemos como parte fisiológica. Ahora, si se produce la concepción, se prosigue la producción de progesterona, ¿ya? Si hubiera concepción, o sea, ya durante la ovulación, ¿ya? La producción de progesterona y el estado del endometrio se mantienen adecuados para la continuación del embarazo, reduciéndose las contracciones uterinas. Reduciéndose, esto es importante. Sin concepción, la liberación de progesterona cesa bruscamente, ¿ya? Cesa bruscamente a partir del cuerpo amarillo. Este descenso estimula el comienzo de la menstruación. Bien, entonces miren este ciclo, la importancia de entender el comportamiento de estas hormonas en el ciclo ovárico. Produce aumento del glucógeno hepático, descenso de la absorción renal de sodio, aumento de la temperatura corporal. Los estrógenos estimulan la síntesis de progesterona, mientras que esta inhibe la síntesis de receptores estrogénicos. Muy bien. Ahora, a diferencia de los estrógenos, los progestágenos igualmente se absorben por todas las vías, son muy lipofílicos, son moléculas muy lipofílicas. Ya la preferencia, los estrógenos se prefieren administrar por vía oral por la recirculación enterohepática.
Estos se administran por todas las vías, oral, parenteral e inclusive la vía tópica, como eh, el uso intrauterino. Eh, los que encontramos ya, los derivados sintéticos, derivados de la progesterona sintéticos, mm, no solo de testosterona, derivados perdón, de progesterona y derivados androgénicos, ya vamos a encontrar a levonorgestrel y a los derivados de progesterona como la medroxiprogesterona. El uso intramuscular de hexanoato o caproato de hidroxiprogesterona y acetato de medroxiprogesterona, estos considerados como hormonas de depósito. Se distribuyen y se unen principalmente a albúmina, ya tienen un tiempo de vida media prolongado, al igual que los estrógenos se acumulan en tejido adiposo, sufren recirculación enterohepática considerable, los eh, sintéticos, ¿ya? Tienen un metabolismo y excreción natural, la progesterona natural se metaboliza significativamente, ¿ya? Eh, o es metabolizado a través de reacciones de oxidación, ¿ya? Se inactivan en un metabolismo de primer paso y asimismo para polarizarse requieren conjugarse con ácido glucurónico y se eliminen principalmente por vía renal. Los metabolitos de progesterona, ¿ya? Como pregnenolona y pregnanediol, ¿ya? Son los que prolongan el tiempo de vida media, ¿ya? Ahora, en cuanto a las acciones farmacológicas, vamos a encontrar que estos, al interactuar con receptores de progesterona, también interactúan con receptores no solamente de progestágenos, sino también de glucocorticoides, mineralcorticoides, ya en diferente magnitud. Ahora, disminuyen la tolerancia a la glucosa, ¿ya? Aumentan los depósitos de lípidos como el aumento del LDL, disminuye el HDL, se incrementa la aterogénesis, ¿ya? Favorecen la aterogénesis y a nivel del sistema nervioso central, un aumento de temperatura corporal a mitad del ciclo y es depresor del sistema nervioso central, ¿ya? Va a intervenir, o sea, a ver, influye en neurotransmisores que tienen un rol depresor, como la modulación de GABA, ¿ya? Va a estar involucrado en el periodos de sueño. Sus usos clínicos, la anticoncepción hormonal, ¿ya? La reposición estrogénica sustitutiva, solos o combinados, tratamiento de la endometriosis, carcinoma endometrial y en dismenorrea, sea amenorrea y menorragia, solos o combinados, ¿ya? Y dentro de las RAMs que vamos a encontrar, las cefaleas, depresión, y esto es lo que hay que cuidar, aumento de peso y cambios en la libido, ¿ya? Por eso la regularidad del ciclo ovárico. Y cuando se administran estas hormonas, también monitorear, o sea, estas RAMs pueden ser una apertura a otras complicaciones eh, de tipo neurológico de riesgo para la salud física, psíquica, emocional de las mujeres. ¿Ya? Bien. Ahora, los antiprogestágenos vamos a encontrar a mifepristona, ¿ya? Un antagonista de los receptores de progesterona y un androgénico débil, ¿ya? En presencia de progesterona, la mifepristona actúa como un antagonista competitivo, ¿ya? Combinado con análogos, o sea, tiene otros usos que no nos vamos a mencionar por los altos riesgos que implica esto, ¿ya? No solamente por el fin, sino por la salud femenina. Reacciones adversas, vamos a encontrar que prolongan la onda QT,
anemia, infección, hipertensión, edema periférico, hemorragia transvaginal anormal, hipertrofia endometrial. ¿Ya? Contraindicaciones, vamos a encontrar la hipersensibilidad a la mifepristona, ¿ya? Insuficiencia suprarrenal crónica, trastornos hemorrágicos, tratamiento anticoagulante, porfiria hereditaria. ¿Ya? Sigamos. Ahora vamos a referirnos a los anticonceptivos hormonales, ¿ya? La anticoncepción hormonal, ¿ya? Por el cual se usan estrógenos, progestágenos, que son de elección para este fin de la anticoncepción anovulatoria, o sea, con fines de prevención o prevenir un embarazo, con fines de control de natalidad. Entonces, estos son fármacos que se administran y van a mediar sus acciones o van a mediar esta respuesta anovulatoria tanto por el mecanismo de acción indirecto, que ya lo hemos visto, y por un mecanismo de acción directo que va a estar mediado por los receptores. Aquí vamos a encontrar a tres grupos de anticonceptivos o a tres grupos de fármacos donde se combina el estrógeno y el progestágeno, ¿ya? Estos combinados, ¿ya? Estos combinados de estrógeno y progestágeno vamos a diferenciar tres grupos: los monofásicos, los bifásicos y los trifásicos. Entonces, estos que se administran principalmente por vía oral, ¿ya? El estrógeno y el progestágeno combinado tiene como principio reducir las dosis de ambos fármacos, minimizar la dosis, y al minimizar estas dosis y el uso combinado, ¿ya? Entonces, van a mejorar la eficacia anticonceptiva, potenciar la utilidad del fármaco, ¿ya? Y modificar el transporte del ovocito, alterar el endometrio y la producción de moco a incrementarla, ¿ya? También se pueden administrar como anticonceptivos hormonales y es de importancia administrar progestágeno solo, sea por vía oral, por vía intramuscular, llamados anticoncepción o eh, progestágenos de depósito, y una administración local a través del dispositivo intrauterino. Y esto es de aquí la anticoncepción hormonal poscoital, ¿ya? Que tiene diferencia de la anticoncepción hormonal tradicional, convencional, con fines profilácticos, ¿ya? Donde este es de administración única o se debe administrar como dosis única, sea en una o dos tomas, ¿ya? Y valorar su eficacia. ¿En qué se diferencia de estos dos casos anteriores? En la dosis. Y todo ello está explicado en el ciclo ovárico, la fisiología del ciclo ovárico. Recordemos que el mecanismo de acción indirecto responde de acuerdo a la cantidad de fármaco que circula en sangre, ¿ya? Entonces, estos combinados, habíamos visto la anticoncepción hormonal combinada, los monofásicos, los trifásicos, los bifásicos, los trifásicos. Aquí explicamos un poco de cada uno de ellos, pero yo voy a volver aquí a este gráfico. Ay, no me acepta. Acá. Aquí tenemos estrógeno y progestágeno, ¿ya? Miren este comportamiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo se modifican estrógenos y progestágenos cuando administramos como con fines, sean de tratamiento anticonceptivo? ¿Cómo se van a modificar estas hormonas? La hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante van a convertirse en líneas rectas, pero muy bajas concentraciones. Aquí.
A diferencia del estrógeno que va a circular en gran cantidad, una línea recta pero muy alta, igual que el progestágeno. ¿Por qué? Porque están circulando en gran cantidad en sangre, ¿ya? Ahora, esta cantidad que circula en sangre, ¿ya? Va a inhibir aquí, ¿ya? Va a inhibir a nivel del hipotálamo por un feedback aquí. Vamos a verlo acá. Un feedback negativo, ¿ya? Ahora, ¿qué se busca con los monofásicos, bifásicos o trifásicos? Los monofásicos se encuentran que tanto el estrógeno y el progestágeno se administra una misma cantidad, estrógeno muy bajo y la misma cantidad durante los 28 días, igual que el progestágeno. El bifásico se modificaba el progestágeno a mitad de este ciclo. Entonces, y el estrógeno se mantenía la cantidad muy baja, casi fisiológica, durante el ciclo. El trifásico que busca que esta gráfica no se altere abruptamente, mantenga esta gráfica, o sea, este comportamiento de las hormonas durante el ciclo y solamente se incremente ya en la fase ovulatoria la cantidad del progestágeno para inhibir el pico de la hormona luteinizante y las demás no se modifiquen. Entonces, eso es lo que busca hoy. Eso es lo que busca ya estos anticonceptivos hormonales combinados llamados trifásicos. Tratan de imitar el ciclo ovárico y solamente en el periodo anovulatorio. Pero para esto, ¿qué se debe conocer? La fisiología del ciclo ovárico. La mujer, en este caso, tiene que conocer, sentir, experimentar su ciclo ovárico. Si no lo conoce, no lo entiende, muy difícilmente se va a entender que esto pueda ser útil, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que contribuir con la parte educativa? Que las mujeres, sean desde niñas, sea adolescentes, adultas, todo el rango de edad adulta, las mujeres conozcan su fisiología del ciclo ovárico, lo sientan, lo experimenten, eh, eduquen también ellas a su ciclo ovárico, ayuden a su regularización, como estilos de vida saludable, nutrición saludable, ¿ya? Y así puedan experimentarlo. La anticoncepción del ciclo, ya esto tiene tiene un manejo terapéutico bastante diferenciado. Pueden administrarse por 21 días, por 28 días, por eso va a depender de la condición fisiológica de la mujer, ¿ya? Entonces, hay varias formas de administrarse, como les había mencionado, los transdérmicos que contienen etinilestradiol, el anillo vaginal igualmente que contiene estradiol y etonorgestrel, los anticonceptivos orales solos que contienen solo progestágeno, levonorgestrel o norgestrel, y el progestágeno inyectable que son llamados de depósito como la medroxi, progesterona. ¿Ya? Aparte, los implantes derivados que contienen levonorgestrel, el dispositivo intrauterino también, y la anticoncepción hormonal poscoital, donde se emplean dosis muy altas de progestágeno como el levonorgestrel, igualmente la asociación de progestágeno y estrógeno a dosis altas. ¿Ya? Bien, entonces aquí encontramos, ¿ya? Aquí vamos a encontrar eh, la comparación de uso de anticonceptivos en mujeres de 15 a 44 años, ¿ya? Comparación de porcentajes de fracasos y riesgos de embarazo después de un coito sin protección, ¿ya? La probabilidad de embarazos después, ¿ya? De un
de un, después del coito sin protección. Bien, entonces, ¿qué encontramos aquí? Por ejemplo, ya el fracaso relativo es en caso del uso de estas hormonas o de estos anticonceptivos, llamados hormonas, sean estrógenos, progestágenos, es menor en relación a otros métodos no hormonales. Eh, la comparación de uso, ya, los anticonceptivos hormonales, bueno, esto se da en Estados Unidos, aunque en nuestro país es muy parecido, no hay mucha diferencia. Si vemos, igual lo hemos comentado en el seminario, entonces, en cuanto al uso de anticonceptivos, el porcentaje ha ido en aumento. Y miren, ante una esterilización y el uso del preservativo, pues encontramos aquí a los anticonceptivos hormonales. ¿Ya? Bien. Las reacciones adversas en la mayoría de casos de estos anticonceptivos hormonales, ya el efecto estrogénico predomina, ya los efectos cardiovasculares, el riesgo de cáncer, ya. Eh, Esto también debemos interpretar de manera responsable. Disminuye la incidencia de cáncer endometrial y de ovario. La incidencia de cáncer de cervicuterino puede aumentar, puede aumentar. Recordemos que el cáncer no se le puede atribuir solamente al uso de estas hormonas. El cáncer es de origen multifactorial y poligenético, ¿ya? El cáncer es de origen multifactorial y poligenético. Entonces, con esto tenemos que ser muy responsables en la información que se va a emitir. Claro que se han satanizado porque cuando se empezó a usar estas hormonas en la década del 60, el 70, se usaba mayormente estrógenos. Entonces, han habido reacciones adversas irreversibles, se le han atribuido patologías, ¿ya? Del cual, pues sí, las altas dosis van a producir estas reacciones adversas. Tenemos ya evidencia de que hay que minimizar la dosis, ¿ya? Hay que trabajar con, o administrar, no trabajar, administrar de manera individualizada, sí. ¿Para qué? Para prevenir todos los riesgos. Y como mencionamos al principio, se va a administrar con fines anticonceptivos a mujeres en condiciones fisiológicas aparentemente normales, o sea, mujeres sanas. No es posible que al final terminen con patologías crónicas irreversibles como consecuencia de las reacciones adversas o porque no se eligió adecuadamente la dosis o no hubo un monitoreo de la dosis administrada, sea de estrógeno o de progestágeno, ¿ya? Las RAMs de tipo metabólico, la tolerancia normal a la glucosa, incremento de peso, o sea, no, uno de las, creo que de las RAMs que más incomoda a las mujeres es el aumento de peso, ¿ya? El aumento de peso. Lípidos séricos, los preparados con dominio de estrógeno con preferencia en concentración. ¿Ya? Vamos a encontrar que aquí el colesterol o cuando hay ya un riesgo de dislipidemia, sea aumento de colesterol como el LDL, o sea, ahí hay más probabilidad de que esto se incremente, ¿ya? Eh, no solamente colesterol, sino también triglicéridos. Entonces, mantener un control y un monitoreo de los lípidos séricos, sí. Está contraindicado en patología cerebral vascular, o sea, enfermedades cardiovasculares como tromboembolias, ¿ya? Que pueden ser dependientes o independientes del uso de estrógenos, de hepatopatías, embarazo, en fumadoras mayores de 35 años, ¿ya? Entonces, eh, con responsabilidad o contraindicar y buscar otra alternativa. Bien, ahora vamos con los andrógenos. Los andrógenos, ¿ya? Vamos a ver los naturales, ¿ya? Testosterona, por ejemplo, ah, como
andrógeno natural más importante, androsterona y androstenediona. Estos también tienen un rol fisiológico, ¿ya? Mediado por mecanismos indirectos y directos, ¿ya? Efectos a través del receptor, o sea, por eso que vamos a encontrar efectos a través de receptores de andrógenos, a través de receptores de estrógenos y cómo estos en diferentes etapas etarias, ¿ya? En diferentes edades, cómo se va modificando. Las consecuencias de las deficiencias de andrógenos, ya su uso terapéutico, o sea, puede usarse esto sí en hipogonadismo masculino, femenino, en senecia, ya masculina, inclusive con otros fines, ya con fines catabólicos, con fines para mejoras de rendimientos físicos. Los antiandrógenos, que son aquellos que inhiben o inhibidores de la secreción de testosterona o antagonistas de la acción de andrógenos, ¿ya? Igualmente aquí encontramos el ciclo, ¿ya? El ciclo eh, desde el hipotálamo, hipófisis, ¿ya? Testículo, donde va a mediarse este rol de la hormona y donde se sintetiza y se libera esta hormona, ¿ya? También vamos a encontrar a la hormona folículo estimulante, ¿ya? Y a la hormona luteinizante. Testosterona como principal andrógeno en el hombre va a ser secretado en las células de Leydig del testículo. También se produce en mujeres, ¿ya? También se produce en mujeres, es incómodo, ¿sí? Y en el cuerpo amarillo se va a liberar cierta cantidad de andrógenos y también en corteza suprarrenal. Su producción es regulada por las gonadotropinas hipofisiarias. Estos se van a metabolizar al igual que otros esteroides activos, la dihidrotestosterona y el estradiol, ¿ya? La dihidrotestosterona actúan en un mismo receptor, ¿ya? Aquí va, igualmente los receptores androgénicos son receptores nucleares, ¿ya? Y pues tienen algunos o unos más afinidad que otros. En el caso de la testosterona y de la dihidrotestosterona, esta tiene más afinidad por los receptores. Es convertida a estradiol en el hígado y es metabolizada a androsterona y etiocolanolona en el hígado, ¿ya? O sea, estas hormonas, la dihidrotestosterona y la testosterona, van a ser convertidas en el hígado a estradiol y luego metabolizadas a androsterona y etio, etiocolanolona. Su rol fisiológico lo vamos a encontrar en el desarrollo testicular del feto, en la pubertad. La concentración sérica aumenta considerablemente en los varones, que conduce a los cambios, ¿ya? A los cambios puberales o al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios que lo diferencian de la mujer. En algún momento de la edad, la concentración de testosterona es idéntica, igual en hombres que en mujeres, ¿ya? Las consecuencias del déficit de andrógenos va a depender en qué etapa de la vida se logre esto, ¿ya? Y la magnitud de la deficiencia. Bien, aquí vamos a encontrar a los metabolitos, ¿ya? Activos y los metabolitos inactivos de testosterona. ¿Ven? Aquí tenemos dihidrotestosterona, estradiol y aquí androsterona y la etiocolanolona, lo que ya habíamos mencionado. Igualmente aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la dihidrotestosterona en genitales externos. Estos se van a diferenciar durante la gestación, maduración durante la pubertad, enfermedad de la próstata en adultos y mayor proliferación durante la pubertad de los folículos pilosos. En el caso de testosterona, el receptor de andrógeno, ¿ya?
Los genitales internos, desarrollo de los conductos de Wolff durante la gestación, músculos de la fibra estriada, incremento de la masa y la potencia durante la pubertad y la eritropoiesis, ya el crecimiento óseo. También está involucrado testosterona, ¿ya? Y por otro lado, miren, el receptor estrógeno. En los huesos, el cierre de epífisis e incremento de la densidad mineral ósea. Apetito sexual está relacionado con la libido, ¿ya? Entonces, eh, estos son, digamos, los efectos de de estos andrógenos, ¿ya? Aquí, ¿cómo se libera testosterona? ¿Ya? Testosterona fisiológica. La concentración sérica desde la concentración, miren cómo va cambiando, ¿ya? Durante la lactancia. En la niñez, dicen, miren, ven la niñez, es idéntica esta cantidad en hombres y en mujeres. Cae, miren aquí, ¿ya? Es baja y se considera que entre niños y niñas es en la misma proporción, ¿ya? Pero miren en la pubertad cómo se incrementa tal cantidad que se mantiene hasta la vida adulta, ¿ya? Entonces, en este periodo, pues se da el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Y esta se mantiene en la vida adulta y esta como va lentamente disminuyendo, ¿ya? Ahora, la unión directa de los receptores de andrógenos, ¿ya? En ciertos tejidos y en especial, ¿ya? En especial la dihidrotestosterona, que también se une además del receptor de andrógeno, y estos luego se van a dar a una conversión de estradiol, que también se van, y este estradiol tiene sus propios receptores, ¿ya? Eh, la testosterona en el tracto genital en el embrión del varón para a definir la virilización y regula la producción de hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, ya en este caso de las células o en el testículo. Y los efectos de los andrógenos, o sea, cuando estos se administran como fármacos, son tan similares a los endógenos, ¿ya? Los efectos van a depender de la edad en que se administre. Sexo creo que es también, porque incluye el desarrollo de caracteres sexuales masculinos en la pubertad y masculinización en la mujer, si se administra a mujeres. Los andrógenos son necesarios para maduración normal en el hombre, producción de espermatozoides, aumento de la síntesis de las proteínas musculares y de hemoglobina y por ende de descenso de la resorción ósea. Se pueden administrar por vía oral, ¿ya? Perdón, es ineficaz la testosterona administrarse por vía oral porque se inactiva, a diferencia de lo que hemos visto de estrógenos y progestágenos que la vía oral se absorben muy bien, ¿ya? Su, su unión, ¿ya? Su unión a proteínas plasmáticas, ¿ya? O tienen capacidad o se unen a globulina, ¿ya? Se atraen con globulina, tienen un tiempo de vida media de 10 a 20 minutos, va a ser metabolizada, degradada en el hígado, ¿ya? Y su conversión a androstenediona. El 90% de testosterona endógena es eliminada en la orina como metabolitos y los sintéticos se metabolizan más lentamente y son excretados sin cambios, tanto vía renal como principalmente vía renal en menor proporción o mínimamente, al igual que la testosterona endógena en el hígado. También vamos a encontrar diferentes vías de administración o formas farmacéuticas por el cual se administra la vía intramuscular, vía tópica o vía local a través de los parches transdérmicos. ¿Qué vamos a encontrar como RAMs? ¿Ya? Por el uso continuo producen la disminución de la liberación de gonadotropinas, con la consiguiente esterilidad y la retención hidrosalina con aparición de edemas. Alteran el crecimiento de los niños debido a la fusión prematura de las epífisis de los huesos, provocan acné y masculinización en niñas. ¿Ya?
Ahora hay disponibilidad de algunos de estos andrógenos como fármacos, ¿ya? Y tienen diferentes usos terapéuticos, ¿ya? Ésteres de testosterona, por ejemplo, vamos a encontrar sales de nantato, un decamphonato, cipionato, andrógenos, o sea, la metiltestosterona, oxandrolona, ¿ya? Estanosolol, fluoximesterona y danazol, que no es un derivado esteroideo. Y otros fármacos vamos a encontrar como la 17-alfa, 19-nortestosterona y tetrahidrogestrinona, ¿ya? Entonces, todos estos que se administran con fines androgénicos, ¿ya? O con fines terapéuticos están diseñados ya para eludir el catabolismo hepático de la testosterona, ¿ya? Ahora, su utilidad, como hemos visto, tratamiento de sustitución de andrógenos en varones, hipogonadismo masculino primario o secundario, senecia senescencia masculina cuando han demostrado cifras menores a las normales en mujeres con deficiencia de testosterona por hipopituitarismo, ¿ya? Eh, prevención de ataques de angioedema y en casos de osteoporosis, ¿ya? También se usan o algunas de estas hormonas con fines anabólicos, ¿ya? O su utilidad con fines o con otros fines que no sean los androgénicos. Los andrógenos pueden ser modificados químicamente para alterar el balance de los efectos anabólicos y potenciarlos y reducir el resto de sus efectos. Por ejemplo, tenemos nandrolona. Los esteroides anabolizantes incrementan la síntesis de proteínas, el desarrollo muscular, ¿ya? Y desproporcionalmente, aunque los resultados pueden llevar a enfermedades debilitantes que desalientan su uso para este fin, ¿ya? Se utilizan en anemia plástica, intensificación del rendimiento deportivo, ¿ya? Esta práctica trae riesgos para la salud. No se recomienda en ningún caso y está prohibida por autoridades, ¿ya? Antiandrógenos, de ellos sí vamos a hacer referencia. ¿Y a quiénes encontramos aquí como antiandrógenos? A ver, chicos, ¿a quiénes, perdón, a quiénes encontramos aquí como antiandrógenos? ¿A quiénes vamos a encontrar? Primero, a estrógenos y progestágenos, ¿ya? Que inhiben la secreción de gonadotropinas, compiten con los receptores de andrógenos en órganos diana y otros que contrarrestan la acción hormonal masculina, fármacos con actividad antiandrogénica y los inhibidores de la secreción de testosterona, ¿ya? Entonces, estos que contrarrestan la acción hormonal masculina interfieren con la síntesis de andrógenos o bloquean a los receptores o inhiben la síntesis de enzimas para la síntesis de testosterona. Los inhibidores de la secreción de testosterona, ¿ya? Agonistas de la liberación de gonadotropinas, de una secreción continua, atendemos aquí a leuprolide, coserelina, nafarelina, buserelina, triptorelina, antagonistas de los de receptores de gonadotropinas, cetrorelix, ganirelix y degarelix. Inhibidores de la acción de andrógenos, ¿ya? Aquí teníamos a los inhibidores de la secreción de testosterona, ¿ya? Aquellos que contrarrestan la acción de andrógenos. Inhibidores de la acción de andrógenos, glutamida, bicutamida, nilutamida, acetato de ciproterona y espironolactona. Vamos a encontrar antagonistas de los receptores androgénicos, ¿ya? Aquellos que inhiben competitivamente a la testosterona, a la dihidrotestosterona,
¿ya? Por su unión a receptores, flutamida, glutamida, nilutamida. Ciproterona, que también es un derivado de progestágenos con una débil actividad, ¿ya? Pero que también tiene afinidad por receptores androgénicos, ¿ya? Entonces, estos eh, que compiten por el receptor androgénico con testosterona, con dihidrotestosterona a nivel intracelular en aquellos receptores que son más sensibles a andrógenos, sobre todo ya a nivel del hipotálamo, donde van a reducir la síntesis de gonadotropinas. Inhibidores de la conversión periférica de testosterona, aquellos que inhiben la 5-alfa reductasa, ¿ya? en, en- en diferentes órganos, ¿ya? Como próstata, hígado y piel. Dutasterida, ¿ya? Y finasterida. Este es un inhibidor selectivo, la dutasterida como inhibidor selectivo de 5-alfa reductasa tipo 1 y 2. ¿Por qué es importante mencionar? ¿Ya? Por el uso que tiene, el uso para la hiperplasia benigna de próstata y en angioedema, ¿ya? Sus RAMs van a ser similares a finasterida, ¿ya? Se utiliza ya para hiperplasia prostática benigna, aunque siendo antagonistas de receptores, ¿ya? También de alfa 1 adrenérgicos, ¿ya? Ah, perdón. También se utiliza en la hiperplasia prostática benigna, aunque con antagonistas de receptores, ¿ya? De alfa 1 adrenérgicos como tamsulosina o terazosina son más efectivos, o sea, asociados estos fármacos con un antagonista del receptor alfa 1 adrenérgico, sobre todo tamsulosina, que se ha identificado para este uso, son más efectivos, ¿ya? Por otro lado, van a relajar al músculo liso de la cápsula prostática, sobre todo el antagonista del receptor alfa 1 adrenérgico, un antagonista alfa 1 selectivo, y disminuyen el crecimiento de la próstata mediado por receptores adrenérgicos, los alfa 1. Algunos antibióticos derivados de imidazoles como el ketoconazol, recordemos que el ketoconazol es un inhibidor del metabolismo, o sea, de las familias del citocromo P450 y bloquean la síntesis de testosterona y cortisol y pueden inducir a insuficiencia suprarrenal y hepatotoxicidad. Miren ustedes. Finasteride, ya quizás el que más estudios o más evidencia cuenta, ya inhibe los síntomas de retención urinaria alternativa a la reserción o a una cirugía prostática y en casos de alopecia androgénica. Tiene como RAMs la hipersensibilidad inmunitaria, mastalgia, disminución de la libido, disfunción eréctil, trastornos de la eyaculación, impotencia, ginecomastia, depresión y el cáncer prostático, ¿ya? Entonces, que va a ser una alternativa en síntomas de retención urinaria, alternativa a la cirugía de próstata, a una resección de próstata, ¿ya? Y en casos de alopecia. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar finasteride que actúa aquí también inhibiendo a la 5-alfa reductasa, ¿ya? Ahora, aquí también vamos a encontrar una modulación farmacológica, tal como lo habíamos visto inicialmente, eh, de estos fármacos, donde actúan, o sea, antagonistas de los receptores de gonadotropinas a nivel del hipotálamo, hipófisis, aquí en la adenohipófisis, a nivel de los testículos, ¿ya? También donde encontramos los inhibidores de la 5-alfa reductasa como finasterida, dutasterida y antagonistas, ¿ya? A nivel también de los receptores, ¿ya? De testosterona y vamos a encontrar fármacos ya que antagonizan a estos receptores como glutamida,
bicalutamida. Aquí vamos a encontrar también ya a fármacos como leuprolide, ya que antagonizan a este nivel a receptores. Eh, Cetrorelix, que hemos visto, que hemos comentado ya. Y en el caso del ovario, por ejemplo, los inhibidores de aromatasa, que vamos a encontrar al fármacos que pueden ser el exemestano, ¿ya? Formestano, anastrozol, que pueden inhibir aquí a este nivel, a, a esta enzima que es una reductasa llamada aromatasa. Bien, hasta aquí nos hemos ocupado de identificar a los estrógenos y los ¿ya? Antiestágenos y a los andrógenos y los antiandrógenos que en número hemos encontrado más, ¿ya? A diferencia de estrógenos y progestágenos. ¿Por qué? Por lo mismo de su utilidad terapéutica. Bien, preguntas, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. Hola, creo que ya no veo. ¿Preguntas? No, doctora, todo claro. Gabriela Yasmín dice todo claro, doctora. Muchas gracias, Gabriela. Espero que así sea. Ya, si hay alguna duda, lo puedan hacer ahora. Ya, aquí lo importante es diferenciar. Muy bien, Angelina. Diferenciar el mecanismo de acción, más allá de que sea uno u otro fármaco, porque los fármacos hoy día pueden ser útil, más adelante no, pueden ser retirados. Pueden al que tenemos que tener como certeza es que la evidencia nos irá indicando la pauta a seguir, ¿ya? La evidencia científica nos ayudará a entender y a valorar el riesgo-beneficio. ¿Y quién tiene que entender esta parte? Son ustedes, ¿ya? Pero lo que sí nos tiene que quedar claro ahora es entender la farmacocinética y la farmacodinamia de los grupos de fármacos. Tenemos por un lado estrógenos y por otro lado progestágenos. De ellos sí tenemos que entender. ¿Hay diferencias farmacocinéticas? Sí, ¿ya? En cuanto a su mecanismo de acción, sí, vamos a ver que hay mecanismos de acción indirectos y directos, ¿ya? Entonces, dependiendo de la diana donde actúan de manera directa o a través de sus receptores, pues se evidenciarán las respuestas farmacológicas. Los mecanismos de acción indirectas, pues estos desde el hipotálamo van a inhibir la liberación de hormonas hipofisiarias y por ende se inhibe la síntesis a nivel de gónadas, la liberación, o se inhibe la síntesis de estrógenos de progestágenos, ¿ya? Muy bien. Entonces, al no haber preguntas, vamos a culminar y también yo voy a pasar la asistencia ahora, ¿ya? Instancia aquí, ¿ya? Voy a sacar de esto del uso terapéutico de estrógenos y progestágenos más allá de la anticoncepción hormonal, la contracepción poscoital, ya interrupción del embarazo, inducción de la maduración sexual, inducción de la ovulación. En el caso de menopausia o terapia de reemplazo hormonal, pues lo que vamos a elegir son estrógenos, terapia de hormonas para la menopausia y va a tener en cuenta sus reacciones adversas. Es importante que el uso de estas hormonas con fines anticonceptivos, pues las mujeres, primero eduquemos en la fisiología de su ciclo ovárico, que las mujeres conozcan, sientan, identifiquen, experimenten su ciclo ovárico, ¿ya?
Según las estadísticas, se dice que por lo menos el 90% de mujeres en Latinoamérica no experimenta su ciclo ovárico, ¿ya? A diferencia de Europa, por ejemplo, que quizás la cifra está invertida, ¿ya? Pero, ¿de quién depende ello? De la educación que van a recibir las niñas, adolescentes, mujeres, sean de edad joven o más de más edad, entonces siempre tienen que conocer o que el profesional de salud eduque y ayude a que ellas puedan experimentar, sentir su ciclo ovárico. Porque del ciclo ovárico depende la salud física, psíquica y emocional de las mujeres. Recordemos que los estrógenos contribuyen con los neurotransmisores excitatorios y la progesterona con neurotransmisores inhibitorios. Por eso mencionamos o lo hemos comentado en el seminario que los estrógenos se comportan como un neurotransmisor excitatorio y la progesterona como un neurotransmisor inhibitorio, y esto se puede asociar inclusive a cuadros depresivos. Entonces, buscar que el ciclo ovárico o ayudar a que el ciclo ovárico sea regular, ¿ya? Educando o con información válida, profesional, como por ejemplo estilos de vida, una dieta saludable, ejercicio físico, eh, mantener, qué sé yo, el peso, por ejemplo, el peso dentro de los parámetros normales. Entonces, todo ello debe influir en una salud femenina, en un ciclo ovárico regular, ¿ya? Entonces, esta experiencia del ciclo ovárico también le permitirá a las mujeres disfrutar de su sexualidad de manera sana, de manera responsable, ¿ya? Y nadie pueda manipularlas, ¿ya? Menos sexualmente. Entonces, que ellas experimenten su ciclo ovárico, que ellos lo sientan, eh, hará que también tomen decisiones saludables en cuanto a su sexualidad y ayudemos a educar a nuestras niñas, a nuestras mujeres en que ellas experimenten su ciclo ovárico, ¿ya? ¿Para qué? Para mejorar su salud, y no solamente física, o nos refiramos a la prevención del cáncer de mama, al cáncer endometrial dependiente de estrógenos. Entonces, no, no solamente a ellos, sino también a su salud física, psíquica y emocional, ¿ya? Y principalmente emocional. Entonces, ayudemos en ello, eduquemos en este tema, ¿ya? Y pues tendremos mujeres tomando decisiones personales, ¿ya? Que les permita sentirse bien, ¿ya? De manera saludable. Entonces, si hay preguntas, chicos. Chicos, hola. Todo claro, doctor. ¿Preguntas? ¿Ya? Eh, bien, vamos a tener.